Buena gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Les traigo un nuevo update de mercado. Hace rato que no hacemos, así que hoy vamos a ir revisando un poco de todo. Vamos a dar un análisis general de lo que sucedió en las últimas semanas. Creo que mi último video fue eh, alrededor del 25 de julio, si no me equivoco, o el 20 de julio. Bueno, ya pasaron bastantes días, así que les vengo a traer una nueva actualización sobre el precio de Bitcoin, sobre la dominancia de Bitcoin en el mercado, sobre el índice de miedo y avaricia en el mercado, sobre los ETFs, sobre el S&P 500 también, todo lo que viene pasando. También sobre noticias fundamentales, como por ejemplo puede ser el tema de las tarifas, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Así que vamos a empezar con el precio de Bitcoin. Voy a ir al gráfico de 4 horas. ¿Qué le sucedió al precio de Bitcoin en los últimos días? Bitcoin llegó a un máximo histórico, acá fue mi último video, fue de hecho el 15 de julio, así que hace 20 días que no grabo. Pero bueno, Bitcoin llegó a un máximo histórico acá el 14 de julio, llegó a marcar los $123.000, nuevo máximo histórico para Bitcoin, el máximo histórico actual, o sea, hoy por hoy el máximo histórico de Bitcoin son $123.000. Pensar que hace solo 2 meses casi, un poco menos de 2 meses, Bitcoin marcó un máximo histórico acá, los 111.000 en mayo del 2025. Y bueno, luego de marcar este máximo histórico, eh, esta zona ahora mismo funciona como una zona de resistencia muy fuerte hacia el alza, los $123.000. Rechazó este precio y fue formando un canal bajista, como pueden ver acá, como lo hemos visto muchísimas veces, una y otra vez a lo largo de este ciclo, en el cual Bitcoin marca un máximo histórico y después hace este tipo de movimientos hacia la baja durante periodos indefinidos. Acá lo mismo, máximo histórico que lo marcó acá precisamente, y después se fue formando ese canal a la baja, lo podemos ver acá y acá también lo podemos ver en una temporalidad. Este canal precisamente es más corto, es más breve, pero sigue manteniendo la misma estructura que canales previos. ¿Qué sucedió? Acá tuvimos un breve fake out hacia la baja, en el cual el precio de Bitcoin rompió este canal, como podemos ver acá, y todos asumimos que, bueno, después de romper el canal iba a seguir yendo hacia la baja, es lo que uno tiende a razonar, pero lo único que hizo fue reunir liquidez de la zona de los 111.000, $112.000, que era una zona donde había mucho dinero acumulado. ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente entra en longs, la gran mayoría de la gente entra en longs, en compras en estos niveles, ¿no? Cuando Bitcoin llega a máximos históricos. ¿Y qué sucede? Estos precios acá de 112.000 funcionan como zonas de liquidez, zonas donde si el precio de Bitcoin llega a tocar esa zona, mucha gente queda liquidada. Entonces esa plata entra al mercado hacia los vendedores. ¿Me explico? Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, quiero una temporalidad más grande, pero yo esto lo mencioné muchas veces, el precio siempre vuelve a tocar donde alguna vez tocó. Por ejemplo, acá, en marzo del 2024 Bitcoin marcó un máximo histórico de $73.000. Después de marzo a enero, son aproximadamente 8 meses. Después de 8 meses, Bitcoin marcó un nuevo máximo histórico. ¿Y qué es lo que uno tiende a pensar? Que bueno, seguimos para arriba. No, Bitcoin volvió al precio donde estuvo en marzo del año anterior, en abril. O sea, un año después volvió al mismo precio. Si vos ponías plata en Bitcoin en marzo y la sacabas en abril del año siguiente, estabas en break-even. Pero si la sacabas en enero, bueno, estabas en una clara ganancia. Y eso es lo que me refiero. Eh, pero cuando suceden este tipo de movimientos, donde el precio de Bitcoin vuelve a tocar la zona de máximo histórico, la gente se asusta y dice, no, bueno, esto sigue para abajo, se acabó el mercado alcista, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta que todavía no estamos en mercado bajista. El mercado bajista se va a poner feo. Esto es un mercado bajista. Es una caída del 78% en el precio de Bitcoin. O sea, de momento no hemos visto nada, nada como eso. Esta caída que nosotros vimos acá, por ejemplo, que fue una de las más fuertes, fue del 31%. Nada a comparación del 78%. Un 78% significaría que Bitcoin, por ejemplo, vaya de los 123.000 a los 34.000. Me encantaría ver el precio de Bitcoin a los $34.000, si les soy sincero. Es un precio de oferta impresionante. Quizás incluso esta barra de tendencia de acá funcione como
un soporte para futuros precios de Bitcoin. Pero bueno, eso es para mercado bajista, no nos adelantemos mucho. Entonces, lo que Bitcoin hizo fue tocar esta zona de liquidez, reunir muchísima liquidez para después rebotar con muchísima fuerza al alza. Fíjense que no solo rebotó, sino que también retomó este canal que venía formando en los últimos días. Y ahora está a punto de romperlo. No quiero decir que lo rompió porque no me quiero adelantar, pero fíjense dónde está ahora mismo. Si lo rompe, bueno, nos da la pauta de que podría continuar al alza. Sobre todo después de esta toma de liquidez hacia la baja, que te dice, bueno, lo que hizo el precio de Bitcoin fue limpiar a todos los compradores, a todo el retail. Lógicamente lo que va a hacer es bueno, debería continuar hacia el alza porque ya tomó liquidez de los compradores. Y lo que hace Bitcoin es siempre moverse inversamente a lo que la gente piensa. Es este pensamiento de la, no sé si se llama teoría inversa, pero es hacer lo opuesto a lo que dicen los medios, lo opuesto a lo que hacen las masas. Si sale Fox News diciendo Bitcoin es el peor asset a comprar en 2025, probablemente el precio de Bitcoin suba. Y si sale Fox News diciendo expectativas de que Bitcoin llegue a $185.000 en agosto de 2025, yo me saldría corriendo, si le soy sincero. Entonces, ahora mismo Bitcoin se encuentra en este punto crucial de ver si rompe finalmente este canal hacia el alza o si sigue formando este tipo de patrón para que no vayamos de nuevo a los 112.000 quizás y que, bueno, eventualmente en algún momento lo va a romper, eso no me cabe duda. Vamos a la dominancia de Bitcoin, que me parece muy interesante, muy importante mencionarlo. ¿Qué pasa con la dominancia de Bitcoin? Viene cayendo con muchísima fuerza. Era esto lo que yo quería ver, es esto lo que toda la gente que tenemos altcoins queremos ver, que es la dominancia de Bitcoin perdiendo fuerza frente al resto del mercado. Para los que no saben, la dominancia de Bitcoin es la cantidad de plata que hay en el mercado. El 60% de toda la plata que se encuentra en el mercado cripto hoy está en Bitcoin. Y eso es un indicador muy fuerte. Bitcoin en los últimos 2 años ha sido el activo más valioso y más seguro. Bueno, siempre lo ha sido en el mundo cripto para invertir. Pero el mundo cripto, si no me equivoco, tiene algo así como 36 millones de tokens y Bitcoin es solamente uno. Entonces, dense una idea de lo que es, de cuánto peso tiene Bitcoin en el ecosistema cripto. Eh, Cripto no es solamente Bitcoin. Hay muchísimos más proyectos en el ecosistema cripto y Bitcoin no es todo en las criptos. Sí es el más fuerte, es el más seguro, es el más estable, es la moneda madre, por así decirlo. Es la moneda de excelencia. Es el primero que vino a cambiar el, el juego financiero, por así decirlo. Pero no es todo en el mundo cripto. Sí es el más grande, como digo. Entonces, ¿qué pasa cuando la dominancia de Bitcoin empieza a perder fuerza? Esto le da lugar a que otros proyectos suban con más fuerza que Bitcoin. Fíjense que Bitcoin, por ejemplo, em, desde esta caída, el 3 de agosto subió un 5%, que no está nada mal, 5% en 6 días, la verdad que es un lindo número. Pero fíjense, por ejemplo, el caso de Ethereum, que es la segunda moneda más fuerte del mercado. Ethereum, si no me equivoco, posee algo así como el 16% de la plata total del mercado. Fíjense lo que subió, 3 de agosto hasta ahora un 22%. Bueno, a eso es lo que me refiero con que la dominancia de Bitcoin empiece a cambiar. A que esto es a lo que se le conoce como alt season. Cuando, cuando la dominancia de Bitcoin empieza a caer dentro de determinados niveles, ocurre esto que nosotros conocemos como alt season, que es la temporada del mercado alcista en el cual las altcoins toman mucha más fuerza que Bitcoin. Puede suceder que Bitcoin baje un 2% un día y que Ethereum ese mismo día suba un 6%. Eso es la alt season. Y nosotros con este gráfico, por ejemplo, podemos revisar si estamos en una alt season o no. Hace unos pocos días tuvimos una suba muy fuerte. Fíjense Ethereum, lo que subió en estos días. Acá este tramo estoy marcando precisamente que corresponde a este tramo acá, esta caída fuertísima de la dominancia de Bitcoin. Tuvimos lo que fue este movimiento de acá. Por debajo de esta línea azul es Bitcoin Season y por debajo de esta línea azul, por arriba de la línea azul es Altcoin Season. Ahora nos encontramos en un punto medio, como que estamos ahí definiendo si nos metemos una Alt Season o no. Eh,
por primera vez Bitcoin está ahora perdió el 60% de la dominancia. La última vez que sucedió esto fue en febrero. La última vez que tuvo ese porcentaje fue en febrero de 2025, o sea, hace muchos meses que no tocamos este nivel y probablemente continúe yendo hacia la baja la dominancia de Bitcoin, porque fíjense la fuerza que ha tomado Ethereum, por ejemplo, 4200, finalmente rompió el nivel de los 4000, que era un nivel importantísimo. Sobre todo esta tendencia bajista, fíjense, toca una, después de marcar el máximo histórico, toca una, dos, acá hizo un fake out, tres, cuatro, cinco veces se podría decir, y recién a la sexta lo rompió. Y fíjense con la fuerza con la que lo está rompiendo. Eso nos da la pauta de que hay monedas dentro del ecosistema cripto que están tomando más fuerza frente a Bitcoin. Y es completamente normal porque Bitcoin, como decía antes, en los últimos 2 años fue la única moneda, fue la moneda más fuerte, indiscutiblemente, con el mejor rendimiento y la mejor seguridad en los últimos 2 años, dejando de lado las meme coins. Pero las altcoins fueron completamente arrasadas, a esto es a lo que me refiero. Durante este periodo en el que la dominancia de Bitcoin fue tomando fuerza, 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 las altcoins tipo muertas completamente. Fíjense, por ejemplo, Solana. Bueno, Solana fue una de las pocas que durante el periodo bajista aún así tomó fuerza, pero se debe más que nada al, a que es un ecosistema con muchas meme coins, pero el caso de Ethereum, fíjense que Ethereum prácticamente no hizo nada desde, o sea, tuvo un spike acá, pero después volvió a caer con muchísima fuerza a niveles donde no había estado en marzo de 2023 y lo volvió a tocar en abril de 2025. Pero les puedo mencionar un montón, fíjense que yo, Uniswap, este movimiento es básicamente nulo. Eh, bueno, Caspa es Polkadot, otra que, ¿viste? ¿Qué es esto? Fíjense lo que es, lo que son casi 3 años, eh, 1200 días donde no se movió. Ese video. Entonces, por esto digo que es lógico que empecemos a ver debilidad en la dominancia de Bitcoin y más fuerza en otras altcoins, como puede ser el caso de Ethereum. ENA es una moneda que está correlacionada completamente al precio de Ethereum, es del ecosistema, es Ethina, pero así hay un montón. Eh, y bueno, otro gráfico que me gustaría mostrarles es el de el market cap total del mercado cripto. Estamos a nada de marcar máximos históricos. Fíjense que el máximo histórico, esto es la cantidad total de plata que hay en el mercado cripto, entre todas las monedas. El máximo fue acá de 3.93 trillones y estamos en 3.91. La caída que yo les mostré en Bitcoin hace unos pocos días, que volvió a tocar los 112.000, correspondió a este momento de acá. Y esto nos dio también una sensación de que habiendo roto esta línea de tendencia y habiendo roto este soporte de los 3.72 trillones, nos da la sensación de que va a continuar hacia la baja, pero no, sucedió lo contrario, fue nada más que un fake out hacia la baja y de acá volvió a tomar fuerza hacia arriba y ahora lo que podemos ver es un patrón de cup and handle que lo podríamos interpretar así, tanto como si se diese el handle del otro lado, que es el agarre de la copa, sería este movimiento y este tipo de movimiento es muy alcista. Este tipo de patrón, quiero decir. Podría continuar hacia el alza o podría hacer este movimiento. Entonces vamos a esperar qué sucede, vamos a ver qué sucede con el, con el, la capitalización total del mercado cripto. Esto, viendo los gráficos, indica que vamos a continuar hacia el alza. El tema es por cuánto tiempo más. Otro gráfico que les quiero mostrar es el de Crypto Fear and Greed Index, que es el índice de miedo y avaricia en el mercado. Fíjense que estamos en un índice neutral, o sea, Ethereum está a $4.200. Eh, Fíjense el movimiento que tuvo Ethereum, está a $200 de marcado un nuevo máximo histórico y estamos en neutralidad. Bitcoin está a solamente, ¿qué será? Un 3% de su máximo histórico. Está a 4% de su máximo histórico y estamos en neutralidad. Esto es lo que nosotros queremos ver, señores. Yo veo repetidas veces a lo largo de los ciclos que ocurre, el mercado se mueve de esta manera y lo que ocurre en este tipo de... A ver, vamos a marcarlo así.
el precio de Bitcoin se mueve de esta manera, ¿no? Lo que ocurre en este tipo de movimientos, cuando luego de haber roto un máximo histórico anterior y volver a reunir liquidez en el máximo histórico anterior, como vimos, como les mostré al principio del video, la gente acá empieza a vender en estos puntos precisamente. Y en estos puntos es donde el mercado de avaricia y miedo, el índice de avaricia y miedo rota hacia el miedo o hacia la neutralidad. Pero no se dan cuenta que de acá a acá sigue habiendo una ganancia importante. Y más aún de acá a acá, si volvés a esperar a que suceda lo mismo unos meses más, sigue habiendo una ganancia. Pasa que la gente se enfoca mucho en el corto plazo y lo único que ven es esta caída grande y dicen, uy, la puta madre, Bitcoin bajó de los 124.000 a los 118.000, yo compré en los 124.000, estoy en pérdida, voy a vender acá porque esto seguramente siga cayendo. Pero no son, número uno, no hay que comprar en momentos de avaricia extrema. En momentos de avaricia se vende muchísimo, se vende, sacate todo lo que pueda encima porque nunca se sabe, porque la avaricia siempre da golpes fuertes. Fíjense, las veces que tuvimos extrema avaricia en el mercado, Bitcoin estaba en 72.000, se fue a buscar la zona de miedo y llegó a valer 54.000. Después de eso llegó a valer 90.000. O sea que incluso si vos hubieses holdeado a través de esta caída, estarías en profit, habiendo comprado acá de 72.000 a 90.000. Lo mismo, después de los 94.000, Bitcoin se fue a los 81.000. Estarías aún en ganancia, habiendo comprado acá y estando en esta zona de miedo extremo. Y ahora mismo que estamos en neutralidad, habiendo comprado acá, por ejemplo en 83.000, hoy estarías también en mucha ganancia, en 117.000. Y fíjese que no estamos ni cerca de la zona de avaricia extrema. O sea, imagínense a qué precio tiene que llegar Bitcoin ahora en avaricia extrema para que, bueno, tengamos el motivo de empezar a vender. Y este gráfico, en relación al índice de la altcoin season, tiene muchísima relación porque cada vez que atravesamos una zona de altcoin season, 7 de diciembre de 2024, fíjense, esto fue diciembre de 2024. Bueno, esto es, acá está. No, ¿qué mes es este? Acá, ponele. 7 de diciembre de 2024, Bitcoin valía $99.000 y tuvimos una altcoin season muy fuerte. Tuvimos un leve momento donde todas las altcoins volaron. ¿Qué pasó después? Fium, todo para abajo. La altcoin season se fue a la mierda, la mini altcoin season, y el precio de Bitcoin también bajó con muchísima fuerza. Entonces, hay una clara relación entre el índice de miedo y avaricia y la altcoin season. Cada vez que hay altcoin season hay muchísima avaricia en el mercado. Entonces, en el momento en que esta línea negra empiece a sondear por esta zona por arriba de los 75, yo personalmente empiezo a vender. ¿Por qué? Porque sé que enseguida va a venir el retail, la gente con FOMO, a comprar a lo loco. Enero del 2024, vamos a ver lo mismo. Enero 2024, acá ponele. Bueno, esto es en diciembre, barra enero también. Zona, acá tuvimos una caída, pero enseguida, en marzo, tuvimos una zona de avaricia extrema. ¿Y qué pasó después? Fium, todo para abajo nuevamente. Em, ya revisamos el market cap total de Bitcoin, el, la dominancia de Bitcoin, el precio de Bitcoin. Vamos a ver el SP500, qué pasó hace unos pocos días que tuvo una leve caída. Bueno, esto ni mencionar el tema de las tarifas. Esta caída fue del 31 de julio. El 1 de agosto Trump, bueno, se vendía, ahora hablando un poco de noticias fundamentales, el 1 de agosto se vencía el plazo para todos los países prácticamente para negociar el tema de las tarifas. Entonces, ¿a qué se debe esta caída? Al miedo en el mercado, a la incertidumbre que hubo debido a las tarifas impuestas por Trump. Eh, pero ¿qué sucedió? No fue más que un simple momento de miedo porque enseguida volvió a recuperar casi un 3%, pero fíjense que enseguida volvió a recuperar un 2,95% hacia el alza y esto probablemente continúa hacia el alza. Eh, Respecto al tema de las tarifas de Trump y todo lo que viene sucediendo en el mercado de manera fundamental, podría estar hablando horas de eso, pero yo creo que no son más que estrategias de manipulación. Fíjense, yo este canal lo sigo mucho, se llama... ¿Dónde está? Investment News.
Es un canal que sigo muchísimo porque dan las noticias siempre al momento, noticias fundamentales del mercado cripto. Pero por ejemplo, el día de ayer, bueno, hoy a la madrugada, Trump se va a reunir con Putin en Alaska el 15 de agosto. Putin le dice a Trump que va a detener la guerra a cambio del terreno que él considera que le corresponde. Pero si nos vamos, por ejemplo, al 1 de agosto, que fue un día de mucha incertidumbre, miedo, bla, bla, bla. Acá es donde comenzó la caída y todo esto se debe a, bueno, el miedo en las tarifas de Trump. Vamos a ver, también hubo, eh, no sé cuál es cómo se le denomina esto conceptualmente, pero las más grandes, las empresas más grandes del mundo salieron a dar sus earnings y la gran mayoría fueron negativos, excepto el caso de Microsoft y no sé si alguna otra, pero eso también digo que haya una caída fuerte en el SP 500. Después todo el tema con Jerome Powell, que Trump viene amenazando con que lo va a sacar, lo va a limpiar. Bueno, a fines de julio también tuvimos una decisión de la tasa de interés que se mantuvo, no aumentó ni se redujo. Entonces nosotros estamos esperando ese momento en que se reduzca la tasa de interés, pero aún así cuando suceda y todo el mundo considere que es un momento es una noticia muy bullish, pero muy probablemente eso haga que se caiga todo. Em, bueno, una serie de noticias más acá, pero fíjense, esto fue los primeros días de agosto, todo estaba en rojo. Trump está considerando una tregua aérea en Ucrania como una oferta a Trump, pero sin poner a la guerra. Rusia, quiero decir. Em, esto. Trump prepara nuevas sanciones contra la flota paralela de Rusia. Eh, un montón de noticias que la verdad son un caos total y no terminan siendo más que momentos de volatilidad en el mercado. Momentos de sustos que no terminan en más que eso. Es completamente eso lo que intentan hacer. Eh, por último, les voy a mostrar este gráfico que demuestra el ingreso, los ingresos y los egresos del ETF de Bitcoin. Como ustedes saben, hoy en día existen, si no me equivoco, tres ETFs. Existe de Bitcoin, de Ethereum y de Solana, que es algo impresionante que exista. Yo siempre lo menciono. A Bitcoin le tomó un año llegar a la misma cantidad de dinero que le tomó al ETF del oro llegar en 90 años. O sea, Bitcoin tardó un año y el oro y el ETF de oro tardó 90 años en llegar a la misma cantidad de dinero. Eso es lo que quiero decir y esa es la dimensión que quiero que ustedes tomen respecto a la credibilidad de Bitcoin. No hablo de cripto, hablo de Bitcoin individualmente. Y del hecho de que existan ETFs con los fondos de inversión más grandes del mundo como BlackRock, Fidelity, Bitwise, Invesco, Valkyrie, Grayscale. A ver, esas empresas no invierten por, por joder en, en activos. Y bueno, lo podemos ver claramente. Los últimos días de julio y los primeros días de agosto hubo muchísima salida de los ETFs, como podemos ver acá. 114, 812, 323. Esto está expresado en millones de dólares. 196 millones de dólares. Bueno, prácticamente un poco más de $1 billón que salió del mercado. Prácticamente $1 billón que salió del mercado en cuestión de 4 días, pero fíjense que ahora está volviendo a sumarse, a sumar depósitos. 91 millones, 277, 400, es un lindo número. Vamos a ver el de Ethereum. Fíjense, piensen ustedes en la relación que hay entre el ETF de Ethereum y el ETF de Bitcoin, la dominancia que ambos tienen en el mercado. Vimos que la dominancia de Bitcoin está cayendo y fijémonos cómo eso también se refleja acá en el ETF de Ethereum, que solamente tuvo 2 días de outflows, 2 días donde los inversionistas decidieron retirar dinero. Tengan en cuenta también que el retail, los dueños de estos fondos, ellos también tienen la potestad de retirar dinero. Entonces también podría haber sucedido que mucha gente al ver que el precio de Bitcoin cayó, dijo, me resguardo y saco dinero por mi propia cuenta. Pero fíjense, el 8 de agosto, o sea,
el ETF de Ethereum tuvo la misma cantidad de ingresos que el ETF de Bitcoin. 481 dijimos, bueno, 403. Tuvo de hecho más el ingreso es el ETF de Ethereum que el de Bitcoin. Eso es impresionante. Y fíjense que todo el resto de días fue ingreso, 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 plata entrando a los ETFs de Ethereum. Y eso nos da también la pauta de que eso nos da la razón en cuanto a la hipótesis de que la dominancia de Bitcoin viene cayendo y que estamos muy cerca de una alt season. Pero tengan en cuenta también eso, las altcoin seasons duran quizás una semana, no es, bueno, altcoin season duran 5 meses y tiramos plata al techo, no es así. Son momentos muy breves y hay que aprovecharlos. Y este es el ETF de Solana que viene un poco en bolas, pero de todas maneras viene bien, tiene un total de 141 millones. No es mucho realmente. En el momento en el que empecemos a ver ingresos fuertes al ETF de Solana, ahí podemos decir, che, se está despertando el amigo de Solana. Así que bueno, sin mucho más. Creo que bastante completo el video, bastante demasiada información. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Manéjense con cautela. Como siempre, a ver, esto es un concepto muy fácil, pero muy difícil de seguir. Cuando estamos en momentos de avaricia es un momento de vender. Cuando estamos en momentos de miedo es un momento de comprar. Es muy difícil vender cuando nosotros estamos viendo cómo nuestro portafolio sube con demasiada fuerza y es ahí cuando tenemos que ganarle a la emoción y saber vender y no quedarnos estancados en el tren de la avaricia. Sin mucho más, les mando un grande abrazo a todos. Chao, chao.